llegaste más allá. Y si te dieron chapa de fatal, tu poesía es guía para no naufragar. Hay días que son extraños, noches de verdad, voces que no son tuyas, que se van, 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 van. Y hay un día que se va, que ya baila el viento sola. Hay un día que se va, baila en el desierto sola. Bienvenidos. Esto es La Escafandra. Sonidos inteligentes para oídos excelentes. Bienvenidos. Vamos a salir, va a ser todo por consola, pero a capela para el público. Vamos, salimos, igual el micrófono seca para que después, como es un programa grabado. Bueno, como estamos grabando un programa, como ya lo había nombrado anteriormente, La Escafandra, hoy tenemos la suerte de estar con Ricardo Soblé. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Es un orgullo y una satisfacción enorme para mí y para todo el equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, vamos a empezar con un par de preguntas sencillas. Nos habíamos enterado que ya habías estado una vez anterior acá en Trelew, tocando con Willy. ¿Y qué recuerdos tenés de tu primer viaje acá a Trelew? Buenísimo, muy bueno. Yo estuve una primera vez en Trelew por el tema de los pájaros. Yo soy un ornitólogo de a pie. Y en el más amplio sentido de la palabra. Y esta es una zona muy, muy buena y muy atractiva para todo lo que sea el tema de la naturaleza, como ustedes bien lo saben, mucho mejor que yo. Y bueno, esa fue la primera vez que estuve. Recién estábamos comentando creo que con Willy, lo de altares, lo de los altares, que también estuve ahí. Y las plumas y tantos otros lugares así muy chiquitos y muy chiquititos. Muy significativos en cuanto a la naturaleza. Sí. La parte humana tiene muy poca representación, pero lo que buscábamos justamente era eso. La primera vez que vine a Trelew en plan músico fue el año pasado, que me trajo Willy Western con su banda, que estoy re agradecido, Francisco, Rocco, de haber tocado con ellos. Y bueno, esta segunda vez va a ser una experiencia que va a ampliar todavía la primera y de la cual estoy súper agradecido. Pasaron muchas cosas entre medio de la primera vez y esta vez. A medida que vayamos avanzando en la conversación se las cuento. Buenísimo. Y con respecto a rodearte con músicos que no necesariamente están en Capital o donde vos ejercés como músico, sino venir a Trelew, juntarte con otros colegas, hacer canciones tuyas. ¿Qué sentís vos que en 2016 todavía quieran cantar tus canciones, que todavía quieran conocer tu material y que están acá tan vigentes y ahí vino un público a escucharte? ¿Qué se siente? ¿Es mucha responsabilidad? Y es un poco de cada cosa, ¿no? Es un poco de responsabilidad, un poco de agradecimiento, un poco de sorpresa, un poco de uno darse cuenta del ignorante que fue cuando empezó la carrera, porque no sabía dónde iba a ir a parar, verdaderamente. A mí nunca se me ocurrió que la gente iba a aprender los temas a 1000 kilómetros de distancia y lo iban a saber mejor que yo. Y tampoco iba a pensar de que lo iban a tocar otros grupos haciendo versiones y, en fin, la música viajó mucho más que yo porque tiene otra naturaleza, pertenece al plano de lo espiritual, yo pertenezco al plano de lo material. Gracias. Y bueno, nacimos de un mismo vientre, que es el vientre de Dios, pero cada uno tuvo un camino distinto.
La música trascendió las fronteras de mi barrio primero, de mi ciudad, luego de mi provincia y luego de mi país. Pero yo hice un poquito de eso. La música hizo muchísimo más y trascendió mucho más. 17 años. Porque también tengo entendido que tampoco la guitarra no era tu instrumento cabezal, digamos, no era el instrumento que vos venías tocando, sino que era el violín. Sí. ¿Y cómo fue ese traspaso de guitarra a violín porque después con la banda tuviste que tocar la guitarra o componer más a la guitarra? ¿O componías directamente del violín? Yo te digo, la respuesta te la voy a dar con una situación de pájaros, ornitológica. Que dice que cuando se te muere o se te escapa el primer pájaro que vos querés mucho, te deja un agujero tan grande en el corazón que es por donde van a pasar todos los otros pájaros que se te pierdan o se te mueran. Y una vez que aprendiste un instrumento, o por lo menos que te enamoraste de un instrumento, luego empiezan a pasar otros instrumentos. No es que la guitarra fue un instrumento más, claro, pero pasaron otros instrumentos además de la guitarra y también dejaron una huella en mi vida. No tan profunda como la guitarra, pero también dejaron huella y me fueron muy útiles para poder hacer cosas y escribir y tocar y, en fin, formar parte de mi vida como músico. Claro. Lo del violín fue una herencia que tuve por parte de mi papá. Mi papá era violinista aficionado y yo tuve un violín en mi casa, había un violín y mi papá tocaba y escribía. Mi papá era un músico aficionado, pero estaba alfabetizado. Mi papá leía y escribía, claro, música. Entonces eso a mí me pareció, como fue el primer músico que vi, yo quería que todos los músicos leían y escribían. Y a mí me parecía que como yo me quería parecer a mi viejo, yo también tenía que leer y escribir. Entonces aprendí a leer y escribir junto con la palabra. Claro. Y después cuando fui al colegio me di cuenta que no, que mis compañeros no sabían leer y escribir música. Y ahí me di cuenta que era una especie de bicho raro. A medida que fueron pasando los años, entendí lo de la guitarra. La primera guitarra que vi sonando delante mío fue la de mi tío Mingo en Villa Urquiza, que se juntaban a tocar tango después de los ravioles del domingo o de los fideos. Y quedaba totalmente alucinado e impresionado de ver cómo tocaba la guitarra, con el fervor que lo tocaba y con las ganas que cantaban los tangos. Eran toda gente descendiente de italianos y la música del tango está muy emparentada con la música lírica italiana, lo cual es muy apasionada. Cuando fui un poco más grande me enteré de los Beatles, veía que ninguno de ellos tocaba el violín. Y digo, bueno, yo voy a tocar algo que se parezca al violín. Y como Paul McCartney tenía un bajo que parecía un violín, digo, bueno, ese es mi instrumento. Pero no porque me gustara el bajo, sino porque se parecía al violín. Y estaba incluido dentro del grupo de los Beatles. Y entonces empecé a tocar el bajo. Y lo quise mucho el bajo, realmente fue un instrumento que quise mucho, que quiero mucho. De hecho tengo un contrabajo, uno de los grandotes, un double bass. En casa me lo compré porque realmente me gustan, lo amo, me da una sensación muy agradable tocarlo, sobre todo con arco. Y más tarde cuando armamos los Box Day, que todavía no se llamaban Box Day, yo entré como bajista. Y Willy Quiroga entró como guitarrista. Todo de vuelta. Porque él tocaba folclore y sabía los acordes de las canciones y sabía muchas canciones de los Beatles, lo cual le daba un gran crédito a él. Claro. Y en un momento del primer ensayo, cuando se nos acabaron los temas de los Beatles, que no sabíamos más, dijimos, bueno, toquemos algunos temas nuestros ahora. Y yo le empecé a pasar con la guitarra los temas míos, los temas que yo había compuesto. Entonces Rubén Basualto se ponía a acompañarme con la batería mientras yo tocaba la guitarra de Willy. Godoy tocaba su guitarra y Willy se quedaba de brazos cruzados. En cuanto pasaron los primeros 3 o 4 minutos, manoteó el bajo mío y se puso a tocar el bajo. Y así quedamos durante 50 años. Mirá si no fue trascendente esa data. Sol a sol, labrando tierra
tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, que todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar, hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
Muchas gracias. Cuando grababan esos primeros discos, sus primeros pasos, digamos que las tecnologías eran otras, los canales eran otros. Pero si hoy se quisiera regrabar de nuevo, por ejemplo, el material de la Biblia o todos ya tus discos anteriores que también ya venías haciendo, perderían esa mística que tienen también por el sonido de ese momento. No sé si perderían la mística, sería otra mística. Sería otra. Yo creo que cambiarían digamos, las circunstancias sociales, musicales, políticas. Nosotros nacimos en un momento muy difícil, de una situación política muy adversa. Pero tampoco quiero decir de que esta situación que estamos viviendo hoy día no es adversa, porque mentiría y ustedes no me creerían. Porque sigue siendo adversa. Adversa de otra manera. O sea, ahora podemos tener el pelo largo, podemos ser músicos de rock y aún no merecernos el infierno. En fin, hay una serie de cosas que han cambiado dentro de la sociedad argentina, pero otras no. Inclusive otras han empeorado. Por ejemplo, una de las frases de Ripoll, dicho sea de paso, el año que viene, en 2017, se va a hacer Barrock nuevamente. Mirá. En Chacarita, en la Isla Malvinas. Y una de las frases que usa Ripoll en su discurso actual sobre este tema es de empujar la soberanía de nuestro rock. O sea, nosotros somos un pueblo soberano y que tenemos una música propia y tenemos un lenguaje propio y tenemos una cultura propia. Eso no significa que tenemos que cerrarnos al mundo, ni nosotros hacia el mundo, ni el mundo hacia nosotros. Pero sí tenemos que apoyar nuestra música, a nuestros músicos, a nuestros compositores, a nuestras grabadoras, a nuestras radios, para que verdaderamente seamos soberanos de nuestro queridísimo país, Argentina, ¿no? Sí. Vos quería comentarte que el programa La Escafandra, sobre todo, apunta a la difusión de nuevos artistas. Y siempre que nos juntamos a hablar con la producción, hablamos de los nuevos compositores, de sacar, de buscar a todos esos músicos que están hoy escondidos todavía en un quincho, que todavía no salieron a tocar, o porque a veces acá en el sur cuesta un poco creerse que uno puede vivir de algo tan lindo como de lo que te gusta, o ser un músico y tener un pasar, digamos. Acá siempre se ve como lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Capital, ahí está la vidriera, ahí está la exposición. Y entonces cada vez que uno toca acá, a veces tenés que llamar a tus familiares para que también vayan al show. Viene uno de Buenos Aires y llena ya sin hacer casi publicidad. Entonces, me parece interesante lo que vos haces en ese sentido de venir a tocar con los chicos de Willy de Rock, nutrirte con otros músicos, con otros chicos más jóvenes también. Sí, pero igual de todas maneras, no lo digo por un gesto de humildad ni mucho menos, pero es la música lo que lo produce, no soy yo, sino que es la música. La música hace que la gente se identifique. Entonces, bueno, la música y la poesía, ¿no? Que la gente se identifique, que los músicos se identifiquen. Entonces nosotros tocamos juntos porque nos damos cuenta de que tenemos gustos musicales similares o muy parecidos o en común. Entonces eso genera una hermandad entre los músicos y es indisoluble, es una hermandad indisoluble que no tienen que ver los kilómetros, ni los tiempos, ni las modas. Creo que llega. Sí, llega y no hay mucho para explicar. Claro. Entonces la idea del programa es justamente entrevistar a nuevos músicos, también a chicos jóvenes que recién están empezando, y que se pueda empezar a difundir y que también achiquemos esa distancia que a veces tenemos ilusoria, ¿viste? De que todo lo que pasa en Buenos Aires. Pues si vamos al caso, el rock en inglés, entonces nunca hubiese surgido acá en Argentina o con ustedes, haciendo canciones en castellano, porque hacer las letras en castellano era un problema, casi todos componían en inglés. Entonces creerse que lo que uno puede pensar y soñar en un momento lo puede concretar, ya sea como músico, como poeta, como escritor. Pero no solamente fue, perdóname, ¿no?, que vaya a ese punto, porque es un punto muy importante en cuanto al porqué, ¿no?, de las cosas. No solamente fue que nosotros tradujimos letras en castellano, o sea, temas en inglés al castellano, no fue solamente eso, sino que nos dimos cuenta de que nosotros tenemos nuestra propia música. Los ingleses no pueden hacer la música que hacemos en Argentina, no, ni viceversa. No, porque está mezclada con tango, claro, con folclore, con... Ni ellos pueden hacer lo nuestro, ni nosotros podemos hacerlo de ellos, porque tenemos personalidades distintas, nosotros tenemos un bagaje cultural mucho más
más corto, porque nuestro país apenas cumplió 200 años, Tal cual. y ellos llevan más de 2000. Entonces no podemos compararlo desde ningún punto de vista, porque es como comparar a un gigante con un Una niñito hormiga. chiquitito que acaba de nacer. Entonces tenemos historias completamente distintas, pero no menos importantes. Nuestra historia no es menos importante. No, Nuestra no. historia es muy curiosa, es muy llamativa. Cuando digo nuestra historia me refiero a la historia de la música argentina, La música sobre todo popular. la música del siglo XX. Es una música muy curiosa en cuanto a las influencias que tienen. No sé si hay muchos de los músicos de rock que saben de que nosotros tuvimos una influencia muy grande del barroco europeo acá en América. Nosotros tuvimos un barroco europeo en Argentina. Claro. No hay muchos rockeros que lo saben. No. Y eso hace de que nosotros verdaderamente tuvimos épocas de músicos barrocos europeos trabajando en Argentina, componiendo música barroca en Argentina en el 1700. Y a nosotros nos da eso una prosapia muy, muy profunda, muy antigua. Y verdaderamente nuestro tango, nuestro folclore y nuestra música lírica europea fueron la cuna del rock argentino. Tal cual. Y no así la música africana, porque nuestra relación con la población africana fue muy suave, casi tangencial, diría yo. No tenemos la influencia que hubo en Estados Unidos, ni llegarme a ir tan lejos, la que tuvo en Uruguay, por ejemplo. Tal cual. Uruguay fue no sé cuántas veces más fuerte la influencia de africanos, de la raza, de la Pero ya el cultura repique de africana. tambores te das cuenta Claro, de que nosotros vienen en de ahí. Argentina no. No. Nosotros la fuerza estuvo siempre en la cultura italiana, la cultura española, y bueno, y todas las demás que vinieron, ¿no? Los franceses, ingleses, alemanes, polacos, Rusos. en fin, Sí, rusos, sí, sí. Hay una mezcla bastante muy importante. muy grande, pero también es muy particular. Eso fue lo que alimentó a nuestro rock nacional. Por eso a eso tenemos que valorar. No solo que cantamos en castellano, Tal cual. sino que tenemos una personalidad muy definida, porque geográficamente también el hecho de que ustedes estén acá en Trelew le da muchas desventajas, pero también le da ventajas, porque de alguna manera tienen un concepto muy puro de lo que son, ¿no? O sea, las posibilidades de reconocerse a ustedes mismos son muy grandes al no tener tanta influencia externa. Claro. Por ejemplo, nosotros ahora en Buenos Aires tenemos tenemos un gran número de pobladores de otros países. Entonces se empieza a mezclar. El otro día iba en un remis y le decía al remisero que a la mañana temprano yo pongo una radio y estoy escuchando, por ejemplo, unos tangos. Y a las 11 de la mañana se mete una radio paraguaya y empieza... Y yo no puse eso. No es que yo tenga nada ni contra los paraguayos, ni contra la música, ni nada, pero no era lo que yo estaba escuchando. Claro. Y bueno, ahora vamos a un corte y volvemos en un segundo. Si en las alas de este viento volarías de encontrar las tierras llanas de la paz algún día, persiguiendo los caminos de las nubes que del mar, mejillas húmedas traerán sin volver, no regresarán atrás, ya no, para hacer la misma senda recorrida. Ay, si me llevan a ver la colina y al arroyo del Trébol y el Tajada, aguardaré a la brisa más temprano.
colina. Y al arroyo del Trébol y el Tajana aguardaré a la brisa más temprana. Si en las alas de ese viento volaría hasta encontrar Las tierras llanas de la paz algún día, persiguiendo los caminos de las nubes que del mar. mejillas húmedas traerán. Sin volver, no regresarán atrás, ya no, para ser la misma senda recorrida. Ay, si me llevan a ver la colina y al arroyo del Trébol y el Tajana aguardaré a la brisa más temprana. Muchas gracias. Seguimos con la escafandra, con nuestra invitado estrella, Ricardo Soblé, y me enteré que hace poco tuviste un reconocimiento muy lindo hacia tu trayectoria y Sí, carrera. en realidad fueron dos reconocimientos. Uno fue en la Universidad de Quilmes, que me dieron una mención de honor, y la otra fue en la legislatura porteña, que me nombraron personalidad de la cultura porteña. Ambos son para mí un honor y una gran honra, porque la verdad que venimos bastante apaleados por todo lo que fueran las instituciones. Nos dieron la espalda durante muchísimos años. Es verdad, eso sí. No solamente a nosotros, sino a todos los que pretendían encontrar algún tipo de apoyo. Esto no es una propaganda en contra de los ingleses, pero los Beatles fueron los Beatles, aparte de por todo el talento que tuvieron y toda la gente tal, fue porque fueron apoyados por las instituciones inglesas. O sea, es imposible llegar a hacer algo de ese calibre Sin apoyo. sin apoyo. Básicamente se necesitaba primero el talento, que sin ninguna duda tenían, pero además se necesitaba apoyo, un apoyo tremendo, enorme, gigantesco. Nunca lo tuvimos nosotros. Pero ahora parece que las cosas están cambiando. Entonces, ánimo, Las ánimo, cosas han cambiado un poco. ánimo que vamos mejor. Sí. Bueno, y que se dé esto, por ejemplo, también es muy lindo. Es un reconocimiento que la música que vos compusiste también, o que seguís componiendo y que seguís sacando discos, pero que también reconozcan también lo anterior, ella es un halago. Sí, sí, es ¿Qué una sentís vos con eso? Cuando sentís que te rodeás con chicos más jóvenes y saben tus canciones perfectas y quieren traerte y quieren hacerte una entrevista. Es sorpresivo por un lado, pero por otro lado, la música tiene esas cosas, ¿no? La música, la literatura tiene esas cosas, ¿no? Que parecería como que el tiempo escapa del tiempo, ese tipo de expresiones artísticas, Claro. ¿no? Yo estoy leyendo libros, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Homero, y tiene cosas que son perfectamente actuales. Y eso está escrito hace 28 siglos atrás. Sí, tiene una vigencia terrible. Entonces, realmente el tiempo es un invento que nosotros utilizamos para poder vivir. Sí, para acomodarnos. Pero hay cosas que escapan completamente del tiempo. Claro, porque si me pongo a pensar cuando estabas componiendo Presente, por ejemplo, que estabas componiendo esas canciones tan hermosas, en un cuartito, vos solo, con una lapicera y un papel, y que después pasen 30 o 40 años, y ese momentito que vos estabas haciendo esa canción, la está cantando mucha cantidad de gente, y no solamente
cantidad de gente, sino que generaciones. Sí, pero el hecho de cantar tal vez no sea tan significativo como el de identificarse. Porque yo puedo cantar muchas canciones que me entran por una oreja y me salen por la Claro. otra, pero es mucho más fuerte todavía la identificación con un determinado momento de la vida. Y eso es lo que me pasa a mí con, bueno, no con Presente porque la escribí yo, pero con otras canciones de otros autores Ujú. que son representativas de algún momento de mi vida y que ese sentimiento no es inmodificable. Cada vez que lo escucho vuelve otra vez a aparecer ese sentimiento en mí, lo cual lo hace totalmente atemporal. Claro. Es algo que pertenece más bien a la eternidad, más que a lo pasajero y a lo momentáneo. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, viendo entrevistas de Spinetta, él me contaba que había mucho tiempo no tocó Muchacha, por ejemplo? Él mismo pedía que por favor el público no pida ese tema. Años después logró volver a tocarlo. Y me dice, lo que pasa es que lo tuve que volver a querer al tema. ¿Te ha pasado alguna de tus composiciones algo, No, yo algo no similar? no tuve esa relación así tortuosa con mi música. Yo me daba cuenta con Luis que había cosas que le producían como una especie de, sí, como una situación así de tortura, Rechazo. ¿no? Sí, de una Sí. cosa desagradable, casi insoportable. Sí, Y a mí no me pasa eso, no tengo esa sensación. No es que yo sea más, o sea menos, o sea arriba, o sea abajo. No me produce eso, al contrario, yo siento una gran satisfacción poder cantar algo que la gente se sienta identificada y, y además súper agradecido que así sea. en tus comienzos, nunca se te iba a venir todo lo que vino después, sino que era lo que vos estabas haciendo en ese momento y le diste para adelante. Todo lo que vino después no se sabía muy bien a dónde iba a parar todo esto, pero ¿nunca pensaste un poquito de que a eso soñabas cuando eras chico? No. Yo tenía los límites míos era poder alguna vez tocar en un escenario con el público. Eso sí tenía una ensoñación, un sueño así de yo estar en un escenario y Expresándote. tocar, pero no durante 50 años. Fue mucho, ¿eh? Durante 50 años no. Y con respecto, también sabemos que siempre te interesó las nuevas camadas de jóvenes músicos. También te has acercado a La Renga, te has acercado con un montón de otros conjuntos. ¿Qué representa para vos venir a tocar ahora acá, a Trelew, a Madrid mañana, que va a estar tocando el Madrid, hay que avisar eso? ¿A qué hora empieza el show? A las 21 horas, en Ceferino de Muncura. Así es. ¿Cómo ves a los nuevos músicos de la escena del rock local de acá de Argentina? Yo lo veo bárbaro, los chicos son impresionantes, o sea, tienen unas ganas impresionantes y aparte tienen mucho conocimiento, porque ahora como la parte tecnológica ha crecido mucho, Sí, tal cual. tienen muchas posibilidades de estudiar. Estudiar y hasta podés grabar en tu casa, podés... Sí, pero sobre todo la información, de poder tener información, acceso al cómo se hacen las cosas, ¿no? De qué manera. Nosotros realmente aprendimos por prueba y error. Claro. Íbamos para adelante, la pifiábamos, bueno, nos íbamos un poquito por el costado, y si no, íbamos para el otro costado. Claro. Es más complicado. Sí. En cambio, ellos tienen una referencia muchísimo más aproximada a cómo se hacen las cosas, y los elementos también nos ayudan. Pero de todas maneras, hay una parte creativa que eso, por más tecnología que tengas, no se puede saltar. O sea, Claro. hay una parte... Como Hal, ¿viste? Claro, No se puede... emotiva, hay una parte emotiva que hay que tener sí o sí. Sí, tal cual. Entonces, si no... tiene que arrancar desde un proceso reflexivo de qué es lo que yo quiero escribir, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que quiero hacer con mi música. Y a partir de eso, generarla. Le preguntaban a Bach, a Juan Sebastián Bach, le decían, ¿cómo se hace, maestro? Dice, para poder para escribir tanto lo que escribió, una pila más o menos como de acá hasta el techo era lo que había escrito. Y no te digo nada de la calidad. Y él decía, bueno, es sencillo, lo que hay que hacer es cuando terminás una, empezar la otra. Y es verdad. O sea, la única manera de hacerlo es trabajando. Raúl Porchetto decía de que sí, la inspiración es verdad, la inspiración, pero que cuando te venga la inspiración mejor que te agarre laburando, mejor que te agarre con lápiz y papel en la mano.
Porque también, si uno se pone a esperar de que le venga la inspiración y no agarra nunca el instrumento, ni nunca se pone a escribir 2 palabras, y es difícil escribir. Sí, sí. Si vos querés tener una planta de lechuga, tenés que agarrar la pala y hacer el agujero. Pues si no, no va a salir sola, no Mucha alcanza práctica. solamente con la gana. Claro, mucha constancia, Y la práctica. música es exactamente lo mismo, es mucho de transpiración. Decía de que es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Ideológicamente, ¿cómo lo ves al rock? Mal, pero es representativo de la ideología que hay en el Que hay momento. ahora. O sea que el rock siempre fue representativo de lo que había en el momento en la sociedad. Nosotros tuvimos en la década del 60 una explosión mundial, no solamente en la Argentina, una expresión mundial sobre los valores humanos por encima de todas las cosas. No a la guerra, no a la violencia, sí al amor, sí a la paz. ¿Qué tiene de malo? ¿Eh? Eso, ¿qué tiene de malo eso? Es perfecto, Es perfecto. Ahora es sí a la plata, sí a la guita, sí al poder, sí a la opresión del débil, Sí. y entonces así es como estamos. Y entonces el rock refleja eso. Se ve reflejado, tal cual. Entonces el rock no es digamos, no es responsable de eso, sino que es espejo de lo que está viendo alrededor. Está viendo un planteo totalmente devorador de hombres, devorador de la humanidad. Una locura, realmente es una locura. No tendría que haber más, ya no tendría que haber más guerra, no hay ninguna justificación de que haya guerras. La única justificación Ninguna es seguir justificación. matando gente. No nada hay más. justificación bajo ningún punto de vista. Aunque los hippies hayan fracasado, seguimos pensando que la guerra es una estupidez, Sí. es una idiotez. No se puede arreglar nada a través de la guerra. Y sin embargo, hay millones y millones y millones de gente muerta por guerra hoy día en el siglo XXI. Sí, Una la locura, una locura. No aprendimos nada de eso. Es una materia pendiente. Y hoy estaba fijándome los vinilos que tengo que me ha dejado mi papá de recuerdo. No pude encontrar uno para que me lo pueda filmar, que era lo que quería hacer en realidad. Vuelve el vinilo, vuelve. Vuelve el vinilo. Pero, ¿por qué vuelve? Y porque es bueno. Es lo mejor. No sé si lo mejor, pero es bueno. Es como Pertenece un- a lo que se llama clasicismo. Esto acá tendríamos que traerlo a Javier Martínez de Manal para explicarnos, ¿no? Él explicaría muy bien esto. Y en realidad empezamos con una música que era una música de jóvenes, de jovencitos pelilargos. Los jovencitos pelilargos empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ahora son padres, abuelos. Y el otro día me encontré con Ronan Barr, el bajista de Orion Beethoven, y le digo, vos sabés que yo soy abuelo, tengo 2 nietos. Y dice, sí, yo tengo un bisnieto, me dice. O sea que los rockeros también son hasta bisabuelos. Sí. Ojo, viste que el tema es muy profundo, ¿no? Es muy profundo. Entonces, la raíz va tan adentro, que no solamente superó el tema de la moda, sino que se transformó en clásico. ¿Qué es un clásico? Un clásico es lo que no depende de la moda. Es lo que ya está... Sí. Traspasó el tiempo. Claro, está aceptado por la humanidad como una cosa que es de esa manera. Porque también lo lindo de los vinilos es todo el conjunto. Ya del arte tapa. Está bueno todo el vinilo, todo el vinilo está y bueno. venía con toda la data de, Sí. de en qué meses grabó, quién eran los músicos, los invitados especiales, qué tocaba, qué instrumento tocaba cada uno en cada tema. Toda la data que te tiraban era impresionante. Hoy se perdió un poco eso y por ahí quizás a volver a reeditar. Se reeditaron muchos discos ahora en vinilo. Y sí, hay toda una tendencia en Europa, sobre todo, de fanáticos del vinilo, que lo tienen como paradigma, o sea, es lo que hay que hacer. Sí. Y entre las cosas, por ejemplo, que dicen, es que entre tema y tema el compacto no tiene nada. Es como el vacío total. Sí. Es como enamorarse de una mujer, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Enamorarse de una mujer y cuando uno se acerca se da cuenta que cuando lo da vuelta atrás no tiene nada. O sea, es como plana, es directamente plana, ¿no? Es fricción. No tiene nada. El vinilo tiene ese soplido, Sí. ese ruido de Que púa. hasta- que hasta es como que hasta que nos romántico. acompaña, ¿no? Nos acompaña Sí. ese ruido de púa y dice, ¡guau! ¿Cómo suena este sonido de púa? Es verdad. Sí, no, aparte yo siempre apunté que escuchar el vinilo, no sé, nunca pude decir si es mejor o peor que lo digital, pero se acompaña a un ritual, a una manera de escuchar música que es un placer.
abrirlo, sacarlo de la bolsita y ponerlo en la bandeja, ese momento es placentero 100% para mí. Sí, el tamaño también tiene que ver, creo yo. Sí. Los compactos son demasiado compactos, demasiado chiquitos. Y Sí. no te digo nada de pendrive ya, ¿no? Claro. Pendrive ¿Vos decís que se compacta mucho la música? ¿Se comprime demasiado? se comprime demasiado. Mira, yo tengo entendido de que, por ejemplo, los de AC/DC, AC/DC, Sí. cuando graban los discos, graban, ponen los micrófonos en el estudio y graban el soplido ambiente. Entonces, ese soplido ambiente lo ponen después entre tema y tema. Como para que haya algo. Claro, como para que haya una Rellenar. situación real de vida, Claro. ¿no? Que no estés en el universo flotando, Claro, así, en sí, el sí, universo sí. como un astronauta. Es verdad, es verdad. Que el CD no Están tiene- buenísimos, lo de los astronautas está buenísimo, pero nosotros somos personas de carne y hueso acá con los pies en la tierra y que nos tomamos unos matecitos. Claro, tal cual. Y así que, haciendo un poco de referencia también a tu trayectoria. ¿Cuál canción que compusiste para vos es la más importante, digamos, o la que más te representa a vos, personalmente? Y yo creo que la que voy a escribir ahora dentro de poco. Esa es una buena respuesta. Creo que sí. Porque si no ya pensamos que está todo hecho, ya está, me pego un tiro, decía. Creo que es la próxima. Tal cual. Y los nuevos integrantes con los que estás grabando estos discos, tus últimos discos, ¿son chicos jóvenes? Bueno, por supuesto que son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo. El más joven de todos es Alec Willis, el baterista, que fue baterista también de Gabriel, de mi hijo Gabriel. Sí. Él estuvo 5 años con La Mancha también, La Mancha de Mirá. Rolando. Nosotros se lo presentamos, cuando La Mancha se quedó sin baterista, se lo presentamos porque sabíamos que él necesitaba trabajo y que La Mancha lo necesitaba también. Claro. Y después lo tenemos a Daniel Oroño en guitarra, que es nuestro último ingreso. Él hará 8 meses, 7 meses que está con nosotros. También muy bueno, sobre todo el acompañamiento humano que tiene, lo gran músico que es. Y está tratando de suplir el tema de Vicky, porque mi hija se fue a España, la más chiquita, que había venido el año pasado conmigo acá, Sí. a Trelew, a Puerto Madryn. Y entonces necesitábamos otro músico más. Y el Tano Colauti en el bajo, que lleva ya 12 años conmigo. Ya se Así conocen que de ese ya memoria. es el más veterano de todos, sí. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas servido cada día, pienso cada día, que ya no es mañana, fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perder. Inútil es pelear, no puedo dejarlo. Y empecé no ser eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas sereno cada día, empiezo cada día, creyendo la mañana un fracaso hoy. Cuánta verdad hay en vivir solamente
presente. El presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que ya no es mañana, fracaso hoy. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que ya no es mañana, fracaso hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir, a todos los que vinieron, a Diego, a la Escafandra, por hacer esto posible. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima bajada de La Escafandra. Sonidos inteligentes para oídos excelentes. Y hay un día que se va. Ella baila el viento sola. Hay un día que se va. Baila en el desierto sola.